Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Bueno, finalmente el coronavirus llegó a Chile y me pareció una excelente excusa para hacer el primer especial de este podcast. Tendremos especiales de la ciencia pop cada vez que la contingencia lo demande y en este caso abordaremos 5 preguntas en particular. ¿Qué es? ¿De dónde salió? ¿Cómo se transmite? ¿Qué tan letal puede ser? Y si se puede contener. Esas son las preguntas que con mayor frecuencia me hacen por redes sociales y las abordaremos ahora para evitar que la tía Marta, que está compartiendo esa cadena de WhatsApp alarmista, termine por enterrarse en un búnker. Así que pongan atención y compartan este excelente especial ideal para enfrentar la paranoia con respecto al coronavirus. En diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, apareció una enfermedad similar a la influenza. Los pacientes presentaban fiebre, tos y fatiga. Sin embargo, la causa de esta enfermedad era desconocida. Lo que los médicos sabían era que se parecía muchísimo al SARS. ¿Se acuerdan del SARS? En noviembre del 2002, comenzaron a aparecer casos de una neumonía atípica en Cantón, en China, pero recién en febrero del 2003 alguien dio la alerta. Por esa época, el médico Carlo Urbani, experto en enfermedades parasitarias y miembro de Médicos Sin Frontera, se encontraba trabajando en Hanoi, Vietnam. Carlo Urbani siempre fue un idealista y era voluntario en cuanta campaña de ayuda había. De hecho, una vez se fue de vacaciones a África con su familia y llevó una mochila llena de medicamentos para ir atendiendo gente en el camino. Bueno, en febrero del 2003, Carlo Urbani fue llamado de urgencia a un hospital de Hanoi cuando un paciente ingresó afectado de lo que parecía un grave caso de una neumonía atípica. Su preocupación fue mayor cuando el personal de salud se comenzó a enfermar gravemente, y si bien no había síntomas particularmente llamativos como sangrado, erupciones o algo que hiciera notar que era una enfermedad nueva, él se dio cuenta que algo no iba bien, que no se trataba sencillamente de una neumonía típica y que claramente tampoco era influenza. Era otra cosa, algo peor. Carlo Urbani alertó inmediatamente a las autoridades de la OMS y también al gobierno de Vietnam. Los hizo tomar medidas extremas para contener la infección y él viajó el 11 de marzo a Tailandia para presentar en un congreso médico. Sin embargo, en el avión se empezó a sentir mal. Tenía fiebre y llegando al aeropuerto, él mismo se puso en aislamiento y solicitó una ambulancia que viniera preparada con medidas especiales de contención. El 12 de marzo del 2003, la OMS lanzó una alerta mundial sobre una nueva infección viral y desconocida. Nació así una epidemia que causó 8.273 casos y 775 muertes en 37 países distintos. El 15 de marzo del 2003, la OMS le dio un nombre a esa enfermedad, SARS, por síndrome respiratorio agudo y grave. Pero todavía no había un culpable. El 17 de marzo se organizó el trabajo colaborativo de 11 laboratorios para tratar de encontrar al agente causante del SARS. El 29 de marzo del 2003, a las 11:45 de la mañana, Carlo Urbani murió después de pasar 18 días en cuidados intensivos. Tenía 46 años y 2 hijos. La epidemia se distribuyó rápidamente gracias a los viajes en avión y puso en jaque a los sistemas de salud de todo Asia. El 16 de abril, varios grupos de científicos lograron finalmente aislar al agente causante y lo secuenciaron. Se trataba de un coronavirus, una partícula de 80 nanómetros bautizada como virus SARS. Los coronavirus corresponden a una gran familia de virus que tiene muchos miembros distintos y es muy probable que ustedes se hayan contagiado más de alguna vez algún coronavirus, porque entre otras cosas producen el resfrío común. Sin embargo, este era muy particular y producía una enfermedad muchísimo más grave. Lentamente, y gracias a las medidas de contención, la epidemia de SARS fue controlada y su mortalidad llegó a un 10%, aunque podía llegar al 50% cuando los pacientes tenían más de 50 años. Existen muchas similitudes entre la epidemia del SARS que ocurrió en 2002 y 2003 y lo que estamos viendo actualmente con este nuevo coronavirus. Y a continuación, contestaré las preguntas más urgentes con respecto a esta nueva epidemia. Número 1. ¿Qué es? Rápidamente se aisló desde muestras de pacientes en Wuhan un virus de la familia coronavirus. Como les contaba, esta es una gran familia de virus que tiene muchos miembros. Algunos producen enfermedades tan sencillas como el resfrío común, pero también de esa misma familia salió el virus que produjo el SARS. Se llaman coronavirus
porque en la superficie estos virus presentan una proteína que cuando se observa por microscopía electrónica da la impresión de que fuera una corona. Tienen en promedio 100 nanómetros de diámetro y se trataba, en el caso que estamos viendo en Wuhan, de un virus nuevo que fue denominado SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce COVID-19 por Coronavirus Disease 2019. A las 8:30 del jueves 5 de marzo del 2020, habían descritos de manera oficial 95.748 casos en todo el mundo, la inmensa mayoría de ellos en China, y 3.286 muertos, también la inmensa mayoría en China. Actualmente en Chile existen 3 casos diagnosticados y confirmados, todos importados. Eso quiere decir que son personas que se contagiaron fuera de Chile y llegaron con la enfermedad a nuestro país. Hasta el momento no existe transmisión de la enfermedad dentro de Chile, es decir, estas 3 personas, que lo sepamos, todavía no han contagiado a nadie, por lo tanto el virus no está circulando en Chile. 2. ¿De dónde salió este virus? Los primeros casos en Wuhan fueron trazados al mercado de animales vivos. Considerando esto y lo que había ocurrido con el SARS, se estima que era muy probable un origen animal. De hecho, la secuencia del virus confirma esto, ya que es muy similar a otros virus que han sido aislados de murciélagos. ¿Pasó directamente de los murciélagos a los humanos? Eso no está del todo claro, y particularmente en el caso del SARS, que ocurrió el año 2002-2003, hubo un intermediario, la civeta de las palmeras. La civeta de las palmeras es un animal que parece un gato estirado, mezcla con mapache también, y es responsable de producir el Copiluwak, que es un producto gourmet que cuesta 400 euros el kilo, algo así como 315.000 pesos chilenos. Las civetas de las palmeras se comen la fruta del café, que son rojos, los digieren parcialmente y después hacen caca donde está ese café parcialmente digerido. Ese café que salió en la caca de las civetas parcialmente digerido, ese es el Copiluwak y cuesta 315.000 pesos el kilo. Yo no sé si pagaría tanto por un café y particularmente por ese café. Así que lo más probable, como les decía, es que el virus haya pasado de murciélagos a un animal intermediario y de ese animal intermediario a los seres humanos. Está por todavía demostrarse cuál fue ese animal intermediario. 3. ¿Cómo se transmite? Toda la evidencia existente sugiere que el mecanismo de contagio es a través de partículas virales que son transportadas en las pequeñas gotas de saliva que emitimos cuando estornudamos, tosemos y a veces cuando hablamos. Hay que diferenciar 2 mecanismos que son muy similares. Uno es la vía aérea, que es el típico caso de la transmisión del sarampión, que es una enfermedad tremendamente contagiosa. Imagínense el siguiente escenario. Si ustedes tienen una persona enferma de sarampión en una pieza, la sacan de ahí, y 2 horas después entra alguien, es muy probable que esa persona se contagie por sarampión, porque el virus queda activo en los residuos de las gotas evaporadas que quedan en suspensión o también en partículas de polvo. Hay solo algunos pocos agentes patógenos que son capaces de transmitirse de esa forma y son justamente los que producen las enfermedades más contagiosas. De hecho, el sarampión es la enfermedad más contagiosa que conocemos. Un enfermo de sarampión puede contagiar hasta 15 personas. Sin embargo, toda la evidencia epidemiológica indica que en el caso del coronavirus 2019, la transmisión sería directamente a través de gotitas de saliva. Por ejemplo, si ustedes estornudan, alrededor de ustedes van a producir una nube de gotitas de saliva que pueden contener al virus activo. Si ustedes están cerca de una persona que estornuda y que está infectada, eventualmente se pueden contagiar si es que esas gotitas van a dar directo a las mucosas, ya sea de los ojos, de la nariz o de la boca. También es posible que esas gotitas de saliva que contienen el virus se depositen en las superficies. Por ejemplo, si al estornudar se taparon la boca con la mano, van a dejar su mano llena de saliva que contiene el virus. Y si eventualmente ustedes saludan a alguien con la mano, esa otra persona va a llevarse el virus en su mano y si se toca la cara, eventualmente se puede contagiar. Ese es probablemente uno de los mecanismos de contagio más comunes que existen en este caso, es decir, tocar superficies en donde está presente el virus, que todavía está activo, y luego tocarse la cara. En la película Contagio decían que una persona se toca la cara entre 2.000 y 3.000 veces al día. Bueno, esa es una afirmación que no tiene respaldo de evidencia científica. El dato que existe sugiere que las personas se tocan la cara
entre 16 y 23 veces por hora mientras están despiertos, lo que quiere decir que podrían llegar a tocarse la cara unas 184 veces al día, que si bien es mucho menos que 2.000 o 3.000 veces, como decía la película, no deja de ser un número despreciable, 184 oportunidades de infectarse con el virus. Junto con el mecanismo de transmisión, que es a través de gotitas de saliva, otra información relevante se refiere al número básico de reproducción, R0, y que se refiere al número promedio de casos nuevos que puede generar un único caso en un periodo de tiempo determinado. En el caso de este virus, se había determinado que el R0 estaba entre 1,5 y 3. Sin embargo, los datos más recientes sugieren que es muy probable que el número se ajuste a alrededor de 2. Eso quiere decir que en condiciones ideales, una persona enferma podría contagiar a otras 2. Por otro lado, el 3 de marzo, el director general de la OMS declaró que de acuerdo a los datos existentes, este nuevo coronavirus no se transmite tan eficientemente como el virus de la influenza, que es otra enfermedad viral que cada año causa miles de muertos en el mundo. Unas 30 de esas personas murieron en Chile el año pasado y para esa enfermedad sí existe una vacuna. Los datos actualmente disponibles sugieren que esta nueva enfermedad causada por este coronavirus es más severa que la influenza estacional. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué tan letal es esta nueva enfermedad? Inicialmente se hablaba de que esta enfermedad tenía una tasa de fatalidad cercana al 3,4%. Sin embargo, hay que decir que ese número es muy variable y depende de muchísimas cosas. Por ejemplo, de la vigilancia epidemiológica. Hay países que solo detectan los casos más graves de esta enfermedad y ahí la tasa de mortalidad está sobreestimada, es decir, no logran detectar los casos más suaves o incluso aquellos que no tienen síntomas y por lo tanto la tasa de mortalidad que están reportando es mucho más alta que la real. Además, entre más enfermos hay en un lugar, más muertes ocurren, y eso muy probablemente por la saturación del sistema de salud. Por ejemplo, si en un lugar se enferma mucha gente de manera simultánea, eso hará colapsar al sistema de salud y muchas personas que están graves no podrán recibir una atención adecuada, lo que hará por lo tanto que la tasa de mortalidad aumente. Actualmente se estima que la tasa de mortalidad para esta nueva enfermedad no supera el 1% y ronda el 0,7%. Eso quiere decir que menos de 1 de cada 100 personas diagnosticadas muere. Hay que considerar también que no todas las personas infectadas son diagnosticadas, ya que muchas cursan cuadros tan suaves que nunca buscan ayuda médica y por lo tanto nunca son diagnosticados. Eso quiere decir que el 0,7% muy probablemente es el peor escenario para esta enfermedad en condiciones donde no están saturados los sistemas de salud. Y finalmente, ¿se puede contener? Hace unos pocos días atrás comenzó a circular fuertemente una cifra en Internet. Entre el 40 y el 70% de los adultos del mundo serán infectados por este virus en el plazo de un año. Esa declaración la dio Mark Lipsitch, que es epidemiólogo de la Universidad de Harvard, y esa cuña dio vueltas por todos lados. Para hacer ese cálculo, Mark Lipsitch se basó en un número de reproducción de 2,2 y además utilizó datos de epidemias antiguas para modelar una nueva pandemia. Y, utilizando toda esa información, llegó a esta cifra de que entre el 40 y el 70% de los adultos del mundo serían infectados por este nuevo virus en el plazo de un año. Sin embargo, hay que considerar que esos cálculos se hicieron en una población sin inmunidad, donde todos somos susceptibles, y además considera los infectados, no aquellos que manifiestan la enfermedad o que están muertos. Como les digo, hay mucha gente que puede estar infectada e incluso estar asintomática, ni siquiera se enteraron que estaban infectados. Y como el R0 además se está ajustando a la baja, también lo está haciendo esta estimación con respecto al número de infectados. Actualmente, Mark Lipsitch estima que con el panorama actual, entre el 20 y el 60% de los humanos adultos se podría infectar en el plazo de un año. Sin embargo, hay que reconocer que esta cifra no corresponde a un proceso formal, ya que fue una respuesta a una pregunta que hizo un periodista, y es lo que los gringos llaman una educated guess, algo así como una estimación utilizando datos, pero sigue siendo una línea bastante gruesa. Es un escenario probablemente el más malo, y es difícil saberlo a partir de los datos que tenemos actualmente. Se los comento
porque si escuchan eso acerca de que el 40 y el 70% de los adultos serán infectados en el plazo de un año, sepan de dónde salió y que en realidad son datos que están un poquito inflados y puede que no correspondan a la realidad, aunque en la misma noticia les van a decir que eso lo dijo un epidemiólogo de Harvard. Sin embargo, ustedes ya saben más o menos de dónde salió y por lo tanto hay que ver esa cifra con distancia. ¿Qué podemos hacer? Conociendo todo lo que les he dicho con respecto al mecanismo de transmisión, ciertamente lo mejor que pueden hacer es lavarse las manos de manera frecuente con abundante agua y jabón. Esto debido a la composición externa de los virus. Tanto el agua con jabón como el alcohol gel sirven, pero de preferencia se recomienda el agua con jabón, ya que el lavado de manos es mucho más eficiente por ese mecanismo. Por otro lado, aprendan a estornudar, cubriéndose la nariz y la boca con la parte interna del codo. También pueden utilizar un pañuelo desechable, pero es importante que lo boten inmediatamente a la basura. Con eso estarán evitando que otras personas entren en contacto con la saliva que podría tener partículas viral. Limpien las superficies con cloro diluido, una cucharada en una taza de agua, por ejemplo, y eso lo pueden utilizar para limpiar superficies y desinfectar. También les recomiendo fuertemente que cambien el saludo de manos habitual o el saludo de besos habitual por un saludo que no implique contacto físico. Pueden ensayar el saludo vulcano, choque de pies o choque de codos. Y finalmente, si se sienten enfermos, quédense en su casa. No tiene ningún sentido ir a exponer al resto, a sus bichos, si están con fiebre, malestar, tos y se sienten mal. De ser posible, quédense en la casa. Y finalmente, si están sanos, no usen mascarillas en la calle. Tiene varios efectos el usar mascarillas, pero ninguno de ellos es beneficioso para ustedes. La gente que los ve entra en pánico porque dicen, tal vez yo también debería estar usando una mascarilla. Y ustedes, que no tienen entrenamiento médico, muy probablemente no van a saber utilizar una mascarilla y finalmente se van a contagiar igual, a pesar de que ustedes crean que están protegidos porque están usando una mascarilla. Y por otro lado, eso genera desabastecimiento, lo que podría afectar a personas que sí necesitan usar mascarillas, como el personal de salud o las personas que están inmunodeprimidas. Finalmente, un consejo, o dos en realidad. Toda la información que les llegue al respecto vía WhatsApp debe ser considerada como falsa hasta no tener la confirmación de un organismo oficial. Eso es tremendamente importante para evitar diseminar información falsa con respecto a esta enfermedad. Y por otro lado, es el momento de demostrar que somos socialmente responsables. ¿A qué me refiero con esto? Es muy probable que algunas personas se sientan tentadas de salir a comprar provisiones como si fuera el fin del mundo. Eso, evidentemente, no es necesario, genera pánico en la población y efectivamente crea desabastecimiento. Es el momento de ser, como les decía, socialmente responsables y actuar como personas sensatas. No es necesario salir a comprar comida como si fuera el fin del mundo, porque no es el fin del mundo. Es sencillamente una enfermedad nueva y eso evidentemente produce ansiedad, porque no sabemos efectivamente bien a qué nos estamos enfrentando. Sin embargo, gracias al trabajo de miles de científicos, médicos, infectólogos y epidemiólogos alrededor del mundo, sí sabemos muchísimo con respecto a esta nueva enfermedad. Creo que es importante mantener la discusión en ese ámbito, en el ámbito de lo que sabemos, apuntar nuestra investigación al ámbito de lo que no sabemos y eventualmente combatir la desinformación con hechos. Y para eso justamente es este pequeño especial que decidí hacer de la ciencia pop, justamente enfocado en coronavirus. Espero que les sirva y propáguenlo.